La historia envuelve misterios que el ser humano no ha podido resolver. Dichos acontecimientos permanecen inertes dentro de nuestras conciencias, dignos de una ficción, tanto como para una película como para una novela de suspenso, y aquí te presentamos algunos de ellos. Y tranquilo, no hablamos de esos misterios chafas como el Ayuwoki y todo eso. El bloop es el nombre que recibieron unas misteriosas ondas de sonido detectadas por los estadounidenses de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, quienes investigan la presencia de posibles submarinos nucleares soviéticos en el continente americano. Nunca se logró descifrar de dónde o qué producía ese sonido, aunque muchas teorías intentaron afirmar que se trataba de animales submarinos sin identificar. Este sonido jamás se volvió a escuchar, pero se supone que debería de ser, por el tipo de sonido y la frecuencia, un animal más o menos de este tamaño. Fue hasta 2014 cuando se logró registrar el primer movimiento de estas piedras a través de la tecnología GPS, pero hasta este año el misterio de las piedras deslizantes era intrigante. Estas piedras se mueven sin ayuda de nada a su alrededor, dejando una huella de su camino en la arena. La única explicación científica es la de la fuerza del viento que quizás las impulsa, y la corriente de agua que podría estar en el subsuelo, lo que provocaría el movimiento de estas piedras. Una explosión extraña sucedió por encima del río Podcamenaya, en Tunguska, lo que desató varias teorías, desde la colisión de un arma termonuclear hasta la caída de un cometa o asteroide. Los campos de la zona quedaron devastados y todo a kilómetros quedó calcinado. Otra fuerte teoría es la de la desintegración de un pedazo de antimateria en el lugar, aunque no se explica cómo pudo haber llegado este material hasta la Tierra. Este mecanismo, en la antigüedad, era capaz de predecir algunas posiciones astronómicas e incluso el acontecimiento de los eclipses, con hasta 19 años de anticipación. Este artefacto es tan sofisticado tecnológicamente que su mecanismo no pudo ser reproducido sino hasta el siglo XVI, con la invención de los relojes astronómicos. Esta pieza de conocimiento es muy rara por su avanzada tecnología. Su descubrimiento ocurrió en 1901 dentro de un barco que se hundió cerca de la isla Anticitera, de ahí su nombre. El explorador y militar Harrison Fawcett desapareció misteriosamente de la faz de la Tierra, sin dejar rastro alguno, cuando se encontraba buscando el lugar llamado Zeta, cuya ubicación creía pertenecía a El Dorado, una ciudad perdida. Las teorías sobre su desaparición son muchas, pues a pesar de los intentos de rescate, todos fueron fallidos. Se dice que pudo haber sido devorado por caníbales o haber perdido la memoria y haberse unido a una tribu salvaje para siempre. A raíz de la conquista española en el territorio azteca, el emperador Moctezuma fue saqueado. Todo el oro y los tesoros que guardaron fueron extraídos de su escondite, aunque en la noche triste los aztecas pudieron recuperar dicho tesoro, escondiéndolo de los españoles que regresaron tiempo después por él en la batalla de Otumba. Nunca se volvió a saber de su ubicación. Aunque muchos intentaron encontrarlo, se dice que lo ocultaron en una laguna cercana, pero jamás se encontró ningún rastro de esto. Actualmente el tesoro sigue perdido, así que probablemente puedes estar cerca de él. A los 5 bombarderos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas se les conoce como el vuelo 19. Estos 5 aviones en perfectas condiciones de vuelo, con suficiente combustible y buena mecánica del motor, desaparecieron sin ninguna explicación, sin dejar rastros ni un mínimo de contacto antes de lo sucedido. Algunos aviones que fueron enviados como rescate tampoco regresaron. Esto dio comienzo a extrañas desapariciones en estas coordenadas. Una de las teorías que intentan explicar este fenómeno es el que dice que justo en este punto hay un hoyo negro, así es, justo en el medio del Triángulo de las Bermudas. Este raro libro está escrito en un idioma incomprensible, con un alfabeto desconocido, de procedencia también desconocido, y con un contenido que es, por consecuencia, indescifrable. Estudios recientes demuestran que se escribió a principios del siglo XV. Aunque no se sabe el lugar de origen, algunos indicios en las ilustraciones del libro indican que pudo haber sido del norte de Italia, pero no se ha comprobado.
Por las imágenes se puede intuir que algunos contenidos son de temas biológicos, astronómicos y farmacéuticos. Hasta la fecha nadie lo ha podido traducir, aunque Edgar Allan Poe dice, es dudoso que el género humano logre crear un enigma que el mismo ingenio humano no pueda descifrar. El Merry Celeste fue una embarcación de un bergantín estadounidense que se encontró navegando solo en el medio del océano. Así es, completamente solo. Se encontraron algunos rastros de los tripulantes y del capitán, aunque los botes salvavidas ya no estaban, y nunca se volvió a saber de alguna persona que haya estado en el barco. El abandono de la nave no tiene explicación alguna, aunque algunas teorías afirman que la tripulación pudo haber sido atacada por algún calamar gigante, una tromba marina o un terremoto submarino, pero la verdad es que da miedo encontrar a un barco solo. Amelia fue la primera en intentar recorrer el mundo a través de la línea ecuatorial. Muchos de sus logros aéreos ya la habían hecho una reconocida aviadora en el mundo, pero su desaparición sigue llena de misterios. Después de haber recorrido más de 35.000 kilómetros, el avión dejó de reportarse en la isla Howland. La búsqueda de la aviadora no rindió frutos y se dejó de buscarla. Un estudio reciente de principios de este año dice haber encontrado los restos de Amelia, quien probablemente murió como náufraga en una isla, aunque todo sigue siendo muy desconcertante debido a que la avioneta no tenía ningún daño. Existen registros de que una epidemia de baile, también conocida como la plaga de baile, ocurrió en Estrasburgo. La gente de la ciudad empezó a bailar sin explicación alguna, sumándose cada vez más y provocando la muerte de muchos de ellos por agotamiento extremo, infartos y derrames. Muchos otros sufrieron de ataques epilépticos o quedaron inválidos. La epidemia duró un mes y muchas de las causas posibles pudieron haber sido la histeria colectiva, una intoxicación alimentaria masiva o causas astrológicas y sobrenaturales. Pero bueno, al final no se sabe qué fue lo que pudo pasar. Otro misterio de la aviación le pertenece a este vuelo, que salió del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, y se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de Pekín, en China, pero este nunca llegó a su destino. Se dice que el último contacto con la aeronave fue cerca de la isla To Chau, en Vietnam, pero a pesar de la búsqueda exhaustiva, nunca se encontraron restos o rastro alguno del vuelo. Hasta años recientes se han encontrado posibles pistas de la ubicación del avión, pero nada se ha confirmado. Las teorías de la desaparición indican un ataque terrorista, un secuestro o intento de suicidio, y por qué no, un rapto extraterrestre. El llamado más grande misterio de la arqueología fue descubierto por el arqueólogo italiano Luigi Pernier, cuya ubicación estaba cercana al sur de Creta. El uso o función que se le daba en la Edad de Bronce es todavía un misterio, así como la traducción de sus jeroglíficos. Se sabe que se usaron sellos para su impresión sobre arcilla blanda y que después fue cocido a una temperatura alta. Algunas teorías dicen que el disco no es cretense, sino cicládico, por la forma de la escritura y el tamaño de la pieza. El disco fue descubierto dentro de la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Adjuid, quien fuera gobernante en el año 3000 a.C. Entre los objetos encontrados dentro de la tumba, el que más llamó la atención fue el disco, pues hasta la fecha no se sabe bien su funcionalidad. El disco pudo haber sido una simple bandeja o un pedestal de un candelabro, y puede que haya llegado a la tumba solo por casualidad, pero por si las dudas de su funcionamiento, esta investigación sigue viva, pues se desconoce el uso de la rueda en la época, así como el uso del esquisto, el material del que está fabricado, aunque dice que podría ser parte de un sistema más complejo. Centenares de objetos con forma dodecaédrica han sido encontrados a lo largo de la historia. Las características de estos dodecaedros se centran en un objeto hueco formado de bronce o de piedra, cuyas caras tienen un círculo en el centro. Aunque se han hallado muchos de estos, se desconoce la función que pudieron llegar a tener, pues no existe indicio en la literatura o en cualquier lado de que hayan existido. Tal vez fueron como los spinners de la época.
La posibilidad de que la princesa Anastasia, hija menor del emperador Nicolás II, estuviera con vida desató una euforia gigantesca, ya que toda su familia fue asesinada el 17 de julio de 1918 por la policía secreta bolchevique. Sin embargo, durante casi todo el siglo XX se creyó que en realidad había sobrevivido a la Revolución Rusa y que estaba perdida. Muchas mujeres afirmaron ser la verdadera Anastasia, hasta que los estudios genéticos develaron que ninguna de ellas era la verdadera Anastasia Romanov. Sin embargo, se cree que ella podría haber estado viva todo este tiempo. Sin embargo, por miedo a ser asesinada, jamás dijo nada. Así que cuéntanos, ¿cuál de estos misterios se te hizo más intrigante? Déjanos un like, comparte y sigue viendo nuestros videos. Y coméntanos, ¿te gustaría ver algún video centrado en alguno de estos temas? Esperamos tu respuesta.